Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sesión. En esta ocasión vamos a charlar sobre la valoración de la arquitectura de una aplicación en Visual Studio 2013. ¿Qué es la valoración de la arquitectura de una aplicación? También la podemos conocer como la validación de la arquitectura de la solución en Visual Studio. La valoración de la arquitectura en Visual Studio nos permite validar la arquitectura de una aplicación o una solución en Visual Studio a través de la capa el diagrama de capas y a través del Layer Explorer nos va a permitir visualizar todos los elementos de código asociados a una respectiva capa. Los diagramas de capas son editables con la versión Ultimate de Visual Studio. Sin embargo, un usuario con Visual Studio Premium solo puede verlas, ¿no? Eh, la valoración de la arquitectura de una solución está apoyada por el diagrama de capas o el diagrama de arquitectura de capas de la solución de Visual Studio o de la solución en este caso, ¿no? Aquí en este slide tenemos un diagrama de capas típico donde se presenta, por ejemplo, cuatro capas principales, tres capas, tres niveles de capas principales y una capa que es común a las tres capas, ¿no? Entonces tenemos las capas de datos típica, la capa de negocios y la capa de presentación y una capa de cross-cutting o cross-cutting que cruza las tres capas, ¿no? Es decir, es un componente común a las tres capas, ¿no? Esta es una arquitectura digamos, de una solución de Visual Studio a una solución de software. Esto en la presentación anterior donde vimos patrones de arquitectura o patrones de diseño y patrones de diseño vendría a ser el patrón de arquitectura, ¿no? El patrón a nivel general de la arquitectura de la solución, ¿no? Es decir, en cada capa nosotros vamos a encontrar diferentes componentes. En la sesión anterior donde vimos patrones de diseño modelábamos cada uno de estos componentes en función de patrones conocidos. Ajá. En esta ocasión nosotros modelamos la arquitectura de la solución en función de capas, ¿no? Donde cada capa puede contener uno o más componentes. Ajá. Que en este caso, en este diagrama de capas, se le conocen como subcapas, ¿no? Ok. Entonces, otro ejemplo de diagrama de capas o diagrama o patrón de arquitectura podría ser este, ¿no? Que es un diagrama típico para una solución en ASP.NET MVC, ¿no? Donde tenemos un modelo vista controlador. Entonces, el diagrama de arquitectura del modelo vista controlador en ASP.NET viene a ser este, ¿no? Un modelo web, una capa web, de donde dentro de esta capa web vive un componente que se llama controllers, ajá, y otro componente fuera de la capa web que se llama modelo, ¿no? Modelo que es el modelo vista controlador, ¿no? Ok. Y las capas de repositorio o que finalmente son las capas de nivel de datos, ¿no? Y la infraestructura, ¿no? Sobre la cual va montada esta solución. Entonces ese sería el patrón de arquitectura o la arquitectura de la solución en este caso, de un modelo vista controlador en ASP.NET. ¿Ok? Entonces aquí en esta otra pantalla tenemos este proyecto hecho en modelo vista controlador, que es el proyecto de Tailspin Toys, ajá, que está hecho es un proyecto demo de Microsoft y está hecho en ASP.NET MVC, ¿no? Entonces, a través del Layer Explorer, que es lo que tenemos aquí del lado derecho, nosotros podemos ver cuáles clases corresponden a qué capas, ¿no? A qué niveles de capas. Y bueno, ¿no? Esa es una forma de explorar el contenido de cada una de estas capas. ¿Ok? Entonces a continuación vamos a ver cómo creamos un proyecto modelado. La creación de un proyecto modelado lo hacemos en agregar un nuevo proyecto y buscamos la opción Modeling Projects o proyectos de modelado y la plantilla de Modeling Project, ¿no? Con esta opción, en este caso es el Framework 4.5, nosotros podemos crear un proyecto modelado. Luego, para agregar un elemento al modelo, nosotros simplemente seleccionamos agregar nuevo elemento dentro ya de la solución
y en este caso agregamos un diagrama de capas, que es lo que vamos a revisar en esta charla. Ok, entonces tenemos aquí más o menos ya el proyecto, la estructura del proyecto. Tenemos el proyecto de modelado, que se llama Architecture Models. Ajá. Y en este caso tenemos un toolbox, que es con el cual nosotros vamos a empezar a seleccionar en este caso un layer, y lo vamos a ir arrastrando y vamos a ir modelando pues las diferentes capas, ¿no?, que van a conformar nuestro patrón de arquitectura o arquitectura de la solución. Ok, entonces nosotros básicamente en este ejemplo vamos a modelar este modelo, este patrón de arquitectura, que vendría a ser lo que vimos al inicio, las tres capas y la capa que va en cross-cutting, que va cruzando las otras tres, ¿no? Ok, entonces en nuestro proyecto vamos a modelar en capas, a lo mejor este modelo de ejemplo, es un ejemplo. Ajá, entonces ya modelamos nuestro diagrama de capas, y luego esto cómo se refleja a nivel del proyecto en Visual Studio. Bueno, cada capa o cada componente en un diagrama de capas va a corresponder o va a tener una correspondencia 1 a 1 con un proyecto de Visual Studio. ¿Ok? Recordemos que una solución de Visual Studio puede contener uno o más proyectos de Visual Studio. ¿Ok? Entonces, si nosotros modelamos este ejemplo, que tiene varios componentes, particularmente tiene 4 capas principales, y en total tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 componentes en general, ¿no? Entonces, ¿cómo modelamos en nuestra solución en Visual Studio? Pues vamos a ir creando un proyecto por cada componente que hemos modelado en nuestro proyecto. Aquí podemos ver que hemos modelado dependencias, es decir, la capa de presentación depende de la referencia de la capa de negocios, y a su vez ella depende de la capa de datos. Pero a nivel más interno, por ejemplo, en la capa de negocio vemos que las interfaces de servicio dependen directamente de los servicios de negocio, y estos a su vez dependen directamente de las entidades de negocio. Entonces internamente yo puedo modelar las relaciones entre cada uno de estos componentes, y a nivel general cómo funcionan entre cada uno de ellos. Esto cómo se va a modelar en Visual Studio, pues básicamente cada línea, cada dependencia va a equivaler a una referencia directa a ese proyecto. Entonces, si consideramos que cada uno de estos subcomponentes o subcapas corresponderán a un proyecto en Visual Studio, esas serán las relaciones de dependencia que tenemos que agregar dentro del proyecto de Visual Studio. Entonces, en esta siguiente slide vemos, por ejemplo, que yo ya he creado aquí diferentes proyectos en función de las diferentes capas. Le he puesto demo a cada uno, el prefijo demo, siguiendo la lógica de nombrar proyectos, en donde el primer prefijo o el primer prefijo del namespace corresponde al nombre de la compañía. Ajá, el segundo prefijo corresponderá al nombre del proyecto. Ok, entonces en este caso he modelado nada más el nombre del proyecto, y a continuación el nombre de cada una de las capas. Consideremos que la longitud que debemos considerar es de 255 caracteres, entonces no debemos exceder una longitud tan grande. Entonces debemos elegir nombres apropiados para cada una de nuestras capas. Entonces vamos a ver aquí que, por ejemplo, tenemos para Business Layer, tenemos un proyecto Business Layer, y para cada componente del Business Layer tenemos Business Layer, Business Entity. Ajá. En este caso es Business Layer, Business Layer, Business Layer, Business Entity, que es lo que tenemos aquí. Business Layer, Business Services, que es este componente.
Business Layer Interfaces, que es el siguiente componente que tenemos aquí. Tenemos un proyecto para cada uno, ¿no? Para el nivel general y para los subcomponentes. Para cross-cutting, igual tenemos cross-cutting, que es la capa principal, cross-cutting communication, cross-cutting operational, cross-cutting security. Para data layer, igual tenemos data layer a nivel general, data layer access, que sería el acceso, data layer data helpers, que es lo que tenemos aquí en data helpers utilities, y para la capa de presentación tenemos presentation layer, que sería la capa principal, presentation layer logic components, componentes lógicos, y presentation layer UI components, componentes de interfaz de usuario, que es más o menos como iría traduciéndose el modelo de capas al modelo allá los proyectos en Visual Studio, de donde los developers trabajarían en un particular proyecto o en varios proyectos en particular de esta solución, y el arquitecto es quien va a orquestar cómo van a ir terminándose los desarrollos en cada uno de estos componentes y validándolos, ¿no? Entonces, para activar la valoración de la arquitectura de un proyecto en Visual Studio hay que agregar las dependencias primero entre cada proyecto en función de lo que marca el diagrama de capas creado o usado para la solución de Visual Studio. Mapear las clases al diagrama de capas que corresponden a cada capa de la solución en Visual Studio. Y se puede validar la arquitectura de forma manual o de forma automática en las propiedades del proyecto modelado. Entonces, por ejemplo, en el proyecto modelado, botón derecho, propiedades, nos va a aparecer esta pantalla que dice Properties, y aquí viene una opción que dice validar arquitectura. Esto es en el proyecto de modelado. Nosotros activamos a True para que al final valide las relaciones entre cada una de las clases o objetos que vamos a crear en función de la relación que deben tener con cada una de las capas. Podemos validar la arquitectura manualmente, solamente seleccionando desde el diagrama de capas, botón derecho, validar arquitectura. Y en este caso inicia el proceso de compilación, y al final podemos darnos cuenta que el último proyecto en compilarse es el proyecto de modelado, que es finalmente donde va, ya una vez compilado todos los proyectos, en él va a buscar que las dependencias estén relacionadas en la manera en la que nosotros hemos colocado la arquitectura y mapeado las clases, ¿no? Entonces es el último proyecto que se compila, y bueno, ¿no? Entonces hay que mapear las clases. ¿Cómo se hace esto? Bueno, en este ejemplo tengo mapeada una clase por cada una de las capas. ¿Y esto cómo es? En mi solución yo he creado una clase por cada proyecto y la he mapeado directamente al diagrama de su respectiva capa. Entonces al compilarlo validaré, como ya he puesto en true en la validación en el proyecto modelado, finalmente yo cuando el proyecto de arquitectura sea compilado correctamente, yo estaré cierto de que la arquitectura también fue validada. Entonces vamos a ver cómo es esto. Tengo yo aquí el proyecto que les estaba mostrando en la presentación, y vamos a revisarlo un poquito más a detalle. Entonces, este es el diagrama de capas que yo he generado. Entonces, por cada capa, en este caso creé una clase llama Business. En la capa de negocios, yo he mapeado. ¿Cómo se mapea? Simplemente creas una clase y la arrastras y la sueltas sobre la capa o el componente al que deseas mapearlo. Entonces vimos que, por ejemplo, aquí botón derecho, ver dependencias, me va a mostrar las clases para esta capa que están mapeadas a esta capa y a sus componentes. Por ejemplo, botón derecho en ese componente, ver, y aquí veo que tengo dos clases, dos interfaces realmente, que están mapeadas a la capa de servicios, a la capa de entidades de negocio. Voy a dar aquí en ver links y veo que tengo una clase mapeada, que es la entidades, ¿no?
Entonces voy aquí open, ok, y puedo ver la clase, el código, ¿no? Internamente. Entonces es muy útil para ir revisando todas las clases que yo necesito revisar en función de cómo he mapeado las dependencias con respecto a la arquitectura de la solución o al patrón de arquitectura. Entonces, para validar la arquitectura, manualmente simplemente es botón derecho, valido arquitectura. Y lo que va a hacer es empezar a compilar. Desde el proyecto de modelado. Aquí pueden ver ustedes que va a empezar a compilar. Y hacen una validación. Esta validación la hace también cuando yo compilo el proyecto de modelado, porque he puesto que al compilar también valide la arquitectura, ¿no? Y como el proyecto de modelado es el último en finalmente en ser compilado, al final va a hacer este procedimiento que he hecho manual, lo va a hacer automáticamente. Entonces, si yo a esto lo amarro a una política de checking con un build, entonces estaré validando a nivel de servidor que al mismo tiempo que se compila, que se valida el build, también se valide la arquitectura de la solución o el patrón de arquitectura de la solución. ¿Ok? Listo, entonces ya validó la arquitectura y quiere decir, nos está diciendo que es correcta, ¿no? Que así es como debiera ser. Entonces voy a ver, por ejemplo, que si en la capa de presentación yo voy a agregar una referencia de una capa que no debería corresponder, que puede ser, por ejemplo, un data helper. Ok, y agregué el data helpers en una capa de presentación, cosa que yo no debería hacer porque para eso debería yo agregarlo en su capa respectiva. Entonces voy a compilar y vamos a ver qué sucede. ¿Qué vamos a esperar? Un poco más.
Entonces voy a agregar la referencia al helper o la capa de acceso de datos, y ahora aquí en la presentación voy a agregar el using. Voy a modificar aquí la clase. Y voy a ponerle poner un constructor. Ok, entonces voy a ir primero acá. Es pública. Ok, la clase se llama Data Access. Vamos a ver. Pero el namespace no es correcto. Ahí está, ¿no? Voy a compilar todo y vamos a ver qué pasa. Ahí está, ¿no? Tronó. Listo. Con esto hemos validado la arquitectura, ya que estamos agregando una referencia de un objeto de tipo de acceso a datos en una capa de presentación. Ok, entonces esto se valida durante el proceso de compilación. Entonces agregar este tipo de procedimientos dentro de la compilación o la creación de soluciones de arquitectura o la creación del software es muy importante, porque nos va a permitir validar que nuestros developers no hagan cosas raras a la hora de estar generando referencias sobre o componentes que no deberían referenciar o ser referenciados en ciertos niveles o capas de la arquitectura de la solución. Ok, pues espero que esta presentación les sea de valor y hasta la próxima.